Hola, en este video vamos a resolver un ejercicio parecido al ejercicio 22 de la práctica 3, incluyendo los gráficos de las funciones, para la materia matemática con el código 51 del CBC. Veamos el enunciado. Nos dice, dadas f de x igual 6x más 12, todo sobre menos 2x menos 6, g de x igual a menos x menos 1 y h igual a f de g, hallar la fórmula de h y de h a la menos 1. Graficar ambas en un mismo sistema de coordenadas, de ejes coordenados. Entonces, primero hallaremos las fórmulas de h y de h a la menos 1 para luego graficarlas. Antes de poder hallar la fórmula de h, veamos cómo se consigue. Nos dicen que h de x es la composición de f y g. En este orden, f de g. Eso significa que tengo que tomar la fórmula de f y evaluarla en la fórmula de g. Es decir, tomo la fórmula de f y reemplazo las 2x por la fórmula de g. Ahí podemos ver esa cuenta. Entonces, distribuimos el 6 arriba, el menos 2 en el denominador, para ir avanzando un poco con la cuenta. 6 por menos x es menos 6x, 6 por menos 1 es menos 6, menos 2 por menos x es 2x positivo, y menos 2 por menos 1 es más 2. Y luego juntamos los términos independientes. Menos 6 más 12 es 6 positivo. Y más 2 menos 6 es menos 4. Entonces nos quedó que la fórmula de h es menos 6x más 6 dividido 2x menos 4. Esto es una función homográfica. Nos piden entonces que calculemos la inversa de esta función. Para eso lo que hay que hacer es reemplazar donde dice h por la variable y, para que quede en evidencia la relación entre x e y. Y lo que nosotros buscamos, al buscar la función inversa de h, es una fórmula donde en vez de estar despejada la y, esté despejada la x. Para eso lo que vamos a hacer es comenzar con el denominador, lo pasamos multiplicando. Bueno, ahí escribí lo mismo que dije con palabras. Pasamos multiplicando el denominador y distribuimos la y. ¿Sí? Y por 2x queda 2xy, y por 4 es 4y. Lo de la derecha lo dejamos tal cual. El siguiente paso es juntar las x a la izquierda y las y a la derecha. Entonces, estas 6x las paso sumando y estas 4y las paso sumando. En los términos de la izquierda, como ambos tienen x, vamos a sacar la x factor común. Entonces, si al primer término le saco la x, me queda el 2y, y si al segundo término le saco la x, queda el 6 solo. Para finalizar y que quede la x despejada, este factor que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Y con eso conseguimos la fórmula de h. De esto decimos que lo que está a la derecha del igual es la fórmula de h a la menos 1, que depende de y. Entonces escribimos que h a la menos 1, donde depende de y, tiene esta fórmula. En general, en un ejercicio o una respuesta o múltiple choice, las funciones no suelen venir con variable y, sino con la variable más usual en matemática, que es la x. Entonces, es común que se reescriba esta función cambiando las y por x. Solo eso, ¿sí? No hacemos ninguna otra cosa más que cambiar la y que está acá en el paréntesis y las otras dos que están en la fracción por variable x. Renombrar la variable. La fórmula es exactamente la misma. Y entonces conseguimos la fórmula de la función inversa de h. Una observación muy importante es que tanto h como su inversa, h a la menos 1, son funciones homográficas. Eso lo podemos ver porque es una función lineal dividida una función lineal. Y acá es otra función lineal dividida una función lineal. Que sean homográficas nos da varias características respecto de los gráficos. El gráfico de ambas funciones homográficas va a ser una hipérbola. O sea, esta función cuando la dibuje va a ser una hipérbola y esta otra va a ser otra hipérbola. No va a ser la misma porque no es la misma función. Entonces veamos qué necesitamos para dibujarlas. Acá escribí la fórmula de las dos funciones y vamos a ir analizándolas en paralelo. Primero calculamos el dominio, tanto de h como de h a la menos 1. El dominio de una función que es una división se calcula pidiendo que la parte de abajo no valga 0. Yo escribo igual a 0 para poder resolver la ecuación, tanto en el primer caso como en el segundo caso, ¿no? Los denominadores igualados a 0. En este primer caso voy a pasar el 4 sumando y el 2 dividiendo, así que me queda el valor de x. La x tiene que valer 2.
de lo que deducimos que el dominio de esta función h son todos los reales menos el 2. Análogamente, en el otro caso, el valor de la x es menos 3, ¿no? Pasamos el 6 restando y el 2 dividiendo, de ahí sale el menos 3. Y decimos que el dominio de h a la menos 1 son todos los reales menos el menos 3, porque el menos 3 sería el valor que si yo reemplazo en la h, anula la parte de abajo y no podría hacer la división. Bien, hasta ahora tenemos los dominios de las dos funciones que en principio parece que no hay relación entre ellos. Cada dominio lo que nos va a dar es un candidato a asíntota vertical. Entonces calculemos las asíntotas de cada una. Arranquemos con las de h. Para calcular la asíntota vertical de h, vamos a calcular el límite cuando la x tiende a 2, al valor que es una posible asíntota. En realidad yo ya sé que me va a dar asíntota, porque si esto es una función homográfica, seguro que tiene una asíntota vertical. Y como este es el único candidato, me tiene que dar una asíntota. Para verificar que sea una asíntota, este límite debería tener como resultado infinito. Entonces veamos que eso sucede. Cuando reemplazamos la x por 2 en el numerador, menos 6 por 2 es menos 12, más 6 da menos 6. O sea que todo el numerador tiende a menos 6. Análogamente, si hacemos que la x del denominador tienda a 2, nos queda 2 por 2, 4, menos 4, 0. Cuando uno tiene un límite donde lo de arriba tiende a un número distinto de 0 y lo de abajo tiende a 0, el resultado de ese límite da infinito, que era lo que esperábamos, porque sabíamos que ese iba a ser asíntota. Entonces decimos que x igual a 2 es asíntota vertical. Es una recta donde todos los puntos tienen coordenada x igual a 2. Análogamente hacemos para la función h a la menos 1. Le calculamos el límite en su candidato, que es diferente, es menos 3, de la función h a la menos 1, la fórmula de h a la menos 1. Entonces, miramos el numerador y el denominador. Justo da la casualidad en este ejemplo que cuando la x tiende a menos 3, lo de arriba también tiende a menos 6. Pero, insisto, es una casualidad, acá dio menos 6 y acá podría haber dado cualquier otra cosa, ¿sí? No es que tengan que dar lo mismo. En este caso, si yo reemplazo la x por menos 3, 4 por menos 3 es menos 12, más 6 me queda menos 6, justo da lo mismo. Lo de abajo tiende a 0, porque 2 por menos 3 es menos 6, más 6, 0. Un número fijo dividido 0 tiende a infinito, y entonces podemos asegurar que x igual a menos 3 es realmente la asíntota vertical. Además, las funciones homográficas de tener asíntotas verticales tienen asíntotas horizontales. Entonces calculemos las asíntotas horizontales de cada una. Empecemos con las asíntotas horizontales de h, ¿sí? De la función esta h. Calculamos el límite cuando la x tiende a infinito. Como en este caso el numerador tiende a infinito y el denominador tiende a infinito, estamos ante una indeterminación. Pero en la clase vimos la propiedad de que como los grados son iguales, el resultado de este límite es la división del coeficiente principal del numerador sobre el coeficiente principal del denominador. O sea, este menos 6 sobre este 2. Si hubiera que resolver todo el límite para justificar, bueno, habría que sacar el factor común y simplificando van a ver que llegan a este mismo resultado. Esta es una fracción una cuenta entre números que se puede resolver. Menos 6 dividido 2 da menos 3, y entonces decimos que y igual menos 3 es asíntota horizontal. Fíjense que la relación con la asíntota vertical no tiene nada que ver. Bueno, hagamos la asíntota horizontal de la h a la menos 1. Calculamos la asíntota horizontal de h a la menos 1, o sea, el límite cuando x tiende a infinito de h a la menos 1, y tratamos de ver qué es lo que pasa. En principio, si la x tiende a infinito, la parte de arriba tiende a infinito y la parte de abajo también tiende a infinito. Pero otra vez, son lineales, entonces te queda el coeficiente principal de arriba sobre el coeficiente principal de abajo, el 4 sobre el 2, que es la cuenta que está acá. Y 4 dividido 2 da 2. Lo que esto nos dice es que entonces y igual a 2, el 2 del resultado, es la asíntota horizontal. Les doy un momento para que piensen y observen las relaciones entre las asíntotas verticales y horizontales de h y las de h a la menos 1. ¿Qué es lo que pasa entre ellas? Lo que sucede es que los valores están invertidos, ¿no? La asíntota vertical de h tiene el mismo valor que la asíntota horizontal de h a la menos 1. Y la asíntota vertical de h a la menos 1 tiene el mismo valor que la asíntota horizontal de h a la menos 1. Esto no es casualidad, siempre va a pasar. Siempre que uno analice una función y su inversa,
las asíntotas van a tener los valores intercambiados. Bien, dicho esto, avancemos un poquito más para graficar. Vamos a calcular el conjunto de ceros de cada una de estas funciones, el conjunto de cero de h y de h a la menos 1. Para h la igualamos a 0. Tomamos la fórmula de h, igualamos a 0 y tratamos de resolver esa cuenta. El denominador pasa multiplicando. Me queda menos 6x más 6 igual a 0 por todo el denominador. 0 multiplicando a todo me da 0. Y entonces para terminar pasamos el 6 restando y el otro menos 6 dividiendo, de forma que me queda que la x vale 1. Esto significa que la raíz de la función h es 1. Gráficamente significa que corta el eje x en el valor 1. Analicemos entonces el de h a la menos 1. Acá tengo todo escrito, sigámoslo paso a paso. Planteamos la función h a la menos 1 igual a 0. La función, la fórmula está acá arriba de todo, ¿no? Igualada a 0. Pasamos otra vez el denominador multiplicando. 0 por todo el denominador es 0. Nos queda solo el numerador igualado a 0. Y pasamos el 6 restando y el 4 dividiendo. Esa es una fracción que se puede simplificar y queda x igual a menos 3 medios. La relación entre la raíz de una función y la raíz de otra es no hay ninguna. ¿Sí? No tiene nada que ver la raíz de h con la raíz de h a la menos 1. Son dos valores distintos en principio. Quizás da la casualidad que justo son iguales, pero en general lo más probable es que sean diferentes. Bueno, calculemos otra cosa. Esto fue la intersección con el eje x. Calculemos la intersección con el eje y, o sea, la ordenada al origen de estas funciones. La ordenada al origen, por definición, es el valor de y cuando la variable x vale 0. Entonces tomamos la función h y reemplazamos la x por 0, en la x de arriba y en la x de abajo. Acá me queda que y es menos 6 por 0 más 6, todo dividido, 2 por 0 menos 4. ¿Sí? Estamos reemplazando en la función de arriba. Cuando reemplazamos, los términos quedan 0, se cancelan, y entonces solamente queda el 6 dividido en menos 4. 6 dividido en menos 4 se puede simplificar y da menos 3 medios. O casualidad, es el mismo valor de la raíz de h a la menos 1. Y esto no es casualidad, pasa siempre. La ordenada al origen de h es la raíz de h a la menos 1. Y si yo ahora voy a calcular la ordenada al origen de h a la menos 1, me va a dar la raíz de h. ¿Sí? Están cruzadas estos valores también. Donde una función corta el eje x, la otra va a cortar el eje y. Esa sería la moraleja de esta parte del ejercicio. Hagámoslo. Tomamos la función h a la menos 1 y reemplazamos las 2x por 0. Entonces acá abajo reemplaza las 2 por 0. Los términos con 0 se anulan y quedan 6 dividido 6. 6 dividido 6 da 1, o sea, el mismo valor que antes. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde tengo un resumen de todo esto que hemos analizado. Aquí escribí que la función h tiene como dominio todos los reales menos el 2, que en x igual a 2 tiene la asíntota vertical, que en x igual a menos 3 tiene la asíntota horizontal, el valor de su raíz y de su ordenada al origen. ¿Sí? Lo resumí así. En cuanto a h a la menos 1, tenemos que el dominio de h a la menos 1 es todos los reales menos el menos 3, que la asíntota vertical y la asíntota horizontal tienen los valores invertidos, ¿sí? La x acá vale 2, acá es la y la que vale 2. Acá la y vale menos 3, en h a la menos 1 es la x la que vale menos 3. Y lo mismo con las raíces y la ordenada al origen, están invertidos los valores. Bueno, vamos a graficarlos entonces. Dijimos que estas dos funciones son dos funciones homográficas, o sea que los dibujos van a ser hipérbolas. Arranquemos para graficar. Para graficar vamos a usar estos 4 datos que anoté acá al final. El dominio no se puede graficar. Uno lo que grafica son las asíntotas y la raíz y la ordenada al origen. Entonces vamos a arrancar con las asíntotas. Dibujé la asíntota vertical, x igual a 2, y la asíntota horizontal, y igual a menos 3. Me quedo un poquitín desplazada, pero bueno, son problemas del Word. Después dibujé las dos raíces, la raíz y la ordenada al origen. La raíz está en el eje x, la ordenada al origen está en el eje y. La raíz vale 1, la ordenada al origen es menos 3 medios, que si lo pasan a decimales, menos 1,5. Ahí entró el menos 1 y el menos 2, justo esa función.
Como tenemos que dibujar hipérbolas, recordemos que hay dos tipos de hipérbolas. Esta hipérbola se llama hipérbola decreciente, porque las dos ramas van hacia abajo, y esta otra hipérbola se llama hipérbola creciente, porque sus dos ramas van hacia arriba. Siempre leídas de izquierda a derecha, ¿no? Nuestra hipérbola, la que vamos a tener que graficar, tiene estas dos asíntotas y pasa por estos dos puntos. Va a ser una hipérbola como la segunda, va a ser una hipérbola creciente. Los que nos están dando son dos puntos de esta rama, de la rama de arriba. Entonces, si yo dibujo esa rama que se vaya acercando infinitamente a las asíntotas, este es el gráfico que me queda. Y luego, en forma simétrica, del otro lado, fíjense que acá estaría como el centro del dibujo, del otro lado, a la misma distancia, tiene que estar la otra rama de la misma hipérbola. Esta es la hipérbola que llamamos h. Un comentario interesante sobre la hipérbola hasta el momento es que si miramos la imagen de esta función, la imagen se mide en el eje Y. Si yo hago un recorrido por el eje Y, tengo función a todas las alturas, ¿no? Por acá arriba esta rama sigue infinitamente, así que para cualquier valor positivo tenés función, excepto cuando llegas a altura menos 3. A altura menos 3 no hay función, porque arriba, esta rama está arriba y esta otra está abajo, pero a altura menos 3 ninguna de las dos ramas llega nunca. Entonces, la imagen de la función esta h son todos los reales menos el menos 3. Hay una relación súper importante entre la imagen de h y el dominio de h a la menos 1. Es el mismo. Esto no es casualidad, sucede siempre. Para una función y su inversa, los dominios y las imágenes están intercambiados. Lo que nos dice que ya podríamos deducir cuál va a ser la imagen de h a la menos 1. Para h a la menos 1, la imagen va a ser el dominio de h. Ahora lo vamos a ver cuando lo grafiquemos. Entonces vamos a graficar h a la menos 1. La voy a graficar en verde. Primero, las dos asíntotas. Acá la asíntota vertical, x igual a menos 3, y asíntota horizontal, y igual a 2. Tenemos las dos asíntotas. Luego la raíz y la ordenada al origen. La raíz es menos 1/2 y la ordenada al origen es 1. ¿Sí? La raíz se marca en el eje X, la ordenada al origen se marca en el eje Y. Otra vez, si miramos las dos posibilidades de hipérbolas, se va a tratar de la hipérbola creciente, porque están dando dos puntos en la rama de abajo, eso es lo que tenemos hasta el momento. Si yo uno estos puntos con una rama que se aproxime a las asíntotas, esto es lo que obtengo. Y después, en forma simétrica, del otro lado, este es el centro de las asíntotas en verde, ¿no? Del otro lado, voy a tener por acá su simétrica, la rama simétrica a la que está abajo. Y este es el gráfico de h a la menos 1. Y acá podemos ver lo que les decía antes de la imagen, que la imagen de h a la menos 1 son todos los reales menos su asíntota horizontal, que es 2. A altura 2 la función no pasa, pasa por arriba, pasa por abajo, pero nunca a altura 2. Bueno, hasta acá con el gráfico, un comentario interesante es que si uno quiere ver si graficó bien, puede dibujar la recta esta que dibujé en celeste, la recta y igual a x, es la recta que pasa por el 0, 0, por el 1, 1, por el 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, ¿no? Donde la y y la x son iguales, puntos que coinciden la x con la y. Y esta recta hace de espejo para la función. Si uno mira lo que quedó abajo y lo que quedó arriba de la recta, van a ver que son espejados. O sea que esta rama verde es el espejo de esta otra rama roja, y que la rama de acá arriba verde es el espejo de la rama de acá abajo roja. Además, bueno, mi dibujo no quedó exacto porque lo hice a mano, pero las funciones se tienen que cortar sobre la recta. ¿Sí? En este caso es lo que sucede, se cortan justo en puntos sobre la recta. Bien, bueno, esto ha sido todo entonces por hoy. Espero que les haya ayudado y cualquier duda, como siempre, en el foro pueden escribirnos, allí les vamos a ir contestando. Hasta la próxima, adiós.